Me gustaría empezar preguntándoles un poco sobre el camino que tomaron para estudiar Derecho. Porque, o sea, si bien creo que aquí en México tomamos esa decisión de manera como apresurada, siento que también hay como nociones, ¿no? Siempre tenemos esta parte vocacional o algún interés en específico por algunas cosas. Entonces me gustaría empezar con esa pregunta, ¿cómo decidieron estudiar Derecho? Ok, excelente. Bueno, la verdad es que tuve la convicción de estudiar Derecho desde muy chiquita. Tengo también la fortuna de que mi mamá y mi papá son abogados, entonces en general estaba muy acostumbrada a que desde que teníamos las comidas o cualquier reunión familiar, como que estaba presente. Y es algo muy común en las personas abogadas, ¿no? Tener conversaciones alrededor del derecho. Pero algo que para mí fue fundamental ahí es que cuando tenían discusiones entre mi mamá y mi papá sobre algún tema en concreto, mi papá siempre me preguntaba qué pensaba, cuál era mi opinión sobre eso, que me parece algo también muy interesante en el reconocimiento como de que niñas y niños sí pueden dar sus opiniones, ¿no? Y son válidas, son valiosas. Y eso es algo que mi papá hacía muy recurrentemente y la tomaba en cuenta en el marco de esa discusión. Y de alguna manera siento que eso me permitió también sentirme muy segura frente a eso. Eso desde ahí empezó, ¿no? Ese sería como el origen. Claro. Y más adelante, la verdad que también tuve la posibilidad de estudiar cualquier otra cosa, no era algo impuesto para nada por parte de mi mamá o de mi papá. Al contrario, siempre eso fue como, es una de las opciones, pero puedes dedicarte a cualquier otra cosa. Pero mi papá en particular tenía como un convencimiento muy fuerte sobre derechos humanos. Y esa parte que a la fecha sigue siendo de las cuestiones que más me importan del derecho, es lo que me convenció, me terminó de convencer. Entonces yo diría que desde ahí empezó como esa idea de estudiar derecho. Padrísimo. Y, o sea, esta parte de tener como esa guía de tus papás, ¿crees que de alguna manera u otra también fue como un poquito más fácil en el sentido de poder entender cuestiones jurídicas o ese tipo de cosas? O sea, ¿crees que eso como que fue un poquito más, o sea, te ayudó a que las cosas fueran más claras? Porque al menos yo, mis papás, pues no tenían nada que ver con el derecho, ¿no? A lo que se dedican. Y a mí sí me costó un poquito más de trabajo a veces como entender o empezar a leer o saber qué leer o a qué fuentes empezar a utilizar. ¿Crees que de alguna manera esa guía, y creo que, o sea, se relaciona mucho con la ministra, ¿no? Ujú. Ella también, su papá, pues fue una guía muy importante para ella, que la guiara y le recomendara libros. Ujú. ¿Tuviste esa parte como de tus papás de ayuda o de guía más bien en ese sentido? Sí, la verdad que sí creo que también hay una parte de privilegio ahí que seguramente pues puede no estar presente en otras personas que deciden estudiar derecho, que además el derecho en principio es muy complejo, ¿no? Incluso los autores, que generalmente son hombres, por eso digo autores, ¿no? Que nos dan a leer en la licenciatura las primeras etapas en la introducción al derecho, que yo creo que ahí es donde nos tendrían que dar a lo mejor otro tipo de lecturas que nos hagan sentirnos más convencidas de que tomaste una gran decisión al estudiar derecho. Pero si vemos esos primeros libros, o sea, son muy técnicos, sumamente técnicos. Y entonces sí creo que se vuelve de pronto compleja la carrera cuando inicias desde ahí. Claro. Pero también creo que sí fue más sencillo para mí porque estaba muy acostumbrada ya a mucha terminología jurídica desde muy niña, que era muy común. Por eso que hice énfasis como en que estas conversaciones sucedían sobre todo a la hora de la comida, no nada más como fuera de la vida, o sea, como que el derecho estuvo presente y como íntimamente ahí dentro de nuestra dinámica familiar. Sí Wow. creo que fue más sencillo por eso. Qué padre, qué padre. Y tú, Ramón, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Yo también vengo de familia de abogados. Mi papá es litigante en Nayarit. Ujú. Y por el lado de la familia de mi mamá no es abogada, pero sus hermanas sí son abogadas y trabajan, y siempre han trabajado en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, por parte de mi papá, siempre era como de que chiquito me llevaba al despacho y a los juzgados a revisar expedientes. Y luego veía a mis tías, que siempre traían un expediente en la mano y siempre las veía estudiando el fin de semana. O sea,
tengo una imagen muy, muy presente de mi tía Olga que era una sentencia y estaba estudiando, o sea, y estaba en casa de mi abuela y estaba estudiando el expediente. Entonces me llamó mucho la atención, pero a pesar de que tenía como las dos visiones de litigante y de las trabajadoras del Poder Judicial, siempre me incliné más hacia el juzgado. Me dije siempre, el juzgado, el juzgado. Y me gustaba mucho ir al espacio físico del juzgado y el tribunal. Siempre fue como que, si es que yo quiero hacer lo que ellas hacen y lo vi desde chiquito y toda la vida. Y siguen mis tías ahí. Ok. Pero, o sea, ¿qué crees que haya sido? O sea, ¿por qué? Pero, o sea, porque creo que es como los dos mundos completamente diferentes, ¿no? El estar en un despacho es como algo más, es de derecho privado, y estar en un juzgado, pues, es la impartición de justicia. O sea, ¿qué fue lo que te atrapó de eso? Me llamaba mucho la atención que mis tías siempre estaban trabajando, o sea, en la idea, pero siempre era como de, ¿qué hacen estas mujeres que es como tan importante que le tienen que dedicar tanto tiempo? Claro. Entonces, yo me acuerdo que llegaban muy tarde de trabajar, Ok. entonces se me decía como que era algo muy, muy, muy importante lo que estaban haciendo. Ya vas creciendo y vas entendiendo qué era específicamente lo que hacían. O Claro. sea, como en secundaria de graduación, es que nosotros somos las que damos una solución a un problema específico Mm. y solucionan problemas. Eso fue como la parte que más me llamó la atención. Ok, ok. Y justo, o sea, justo por eso creo que ya respondiste muy bien la pregunta, pero me gustaría conocer de Irlanda, ¿cómo supiste? O sea, ya hablaste un poquito de derechos humanos, pero ¿cómo fue que tú llegaste al Poder Judicial o con que querías, supiste que querías dedicarte al Poder Judicial? ¿Cómo fue, cómo llegó eso? Fíjate que eso también me parece una historia interesante porque ahora que Ramón comentaba, ¿no? Como estas perspectivas desde el litigio y demás, yo justo también no tenía ningún acercamiento al Poder Judicial, eso sí, o sea, sí a lo jurídico, pero mi papá era litigante y mi mamá siempre trabajó en gobierno estatal, en áreas más bien como un poco más administrativas. Y entonces propiamente el acercamiento a qué era el Poder Judicial no lo tenía tan cercano. Okay. Pero cuando yo tuve esa claridad fue en las casas de la cultura jurídica, suelen hacer un evento estudiantil que se llama el Tribunal en Pleno. Lo hacen en distintas casas de la cultura jurídica y participan alumnos y alumnas de universidad, de distintas escuelas. Y bueno, en general tratan de invitar a alguien, a algún secretario de estudio y cuenta o a algún magistrado o magistrada que participe como presidente o presidenta del pleno. Entonces, te dan a estudiar un caso y tú tienes que presentar tu postura, ¿ya? Ahí como si fueras ministra o ministro. Entonces, la verdad que me parece muy interesante. Ahora supe que continúan haciéndolo y a mí me parece muy padre porque ese evento en particular y el haber participado ahí me permitió tener claridad de que eso era lo que yo me quería dedicar, o que quería trabajar en ese ámbito. En ese momento tenía que ver con intervención de comunicaciones privadas, el caso. Me pareció muy interesante. Yo no había tenido tampoco como el acercamiento al tema propiamente hasta que estuve ahí. Implicó tener que estudiar, tener que argumentar tu postura, Claro. y fue muy interesante. Entonces ahí fue cuando tuve claro que quería dedicarme a trabajar en Poder Judicial. Wow, qué padre. Y creo que justo esos tipos de ejercicios ayudan mucho a darte cuenta de cuál es tu vocación, ¿no? El tener como esa oportunidad de adentrarte a un gremio muy específico, creo que eso es padrísimo y que creo que, o sea, ese tipo como de, no sé si es como simulaciones, Sí. o sea, me recuerda mucho a Moon, ¿no? Yo hacía mucho Moon en prepa y en secundaria y yo creía que me encantaba el estar ahí y hablar en la ONU e ir a la sala, creo que es como ponerte en los zapatos y como de alguna manera u otra actuar, ¿no? Como los ministros. Sí, sí. Pero hablando justo de esto, ¿cómo fue que llegaron con la ministra Ríos? Porque sé que su ponencia no es, o sea, está llena de gente muy joven y que también es un espacio muy diverso, ya nos lo ha contado Juan Jaime un poquito al respecto y ella también. Pero ¿cómo se dio esta oportunidad de trabajar con la ministra? Me gustaría, empezamos a ver contigo.
Yo estaba trabajando en un tribunal colegiado penal Ujú. con el magistrado Ricardo Paredes y una compañera mía me pidió mi currículum. Ella había sido mi jefa en el tribunal electoral en algún momento, que ahora trabaja con el ministro Gutiérrez, y entregó ella mi currículum. Mm. Y la verdad es que no pensé, o sea, pensé que iba a ser un mero así como de, ay, sí, lleva tu currículum, ¿no? Y ya, pues sí, ahí te van. Yo estaba muy contento del tribunal. Ujú. Y de repente me hablan como a los 15 días de, oye, es que quieres venir a una entrevista con la ministra Ríos. Y yo, ah, dale, pues sí, va. A mí la corte se me hacía algo inalcanzable. O sea, no pensaba yo dentro de mi estructura mental y de lo que quería que fuera mi carrera, nunca pensé que iba a estar en la corte. Ok. Se me hacía que era muy, muy, muy difícil entrar Mm. y que solo era personas recomendadas, conocidos de los ministros o que los magistrados recomendaran a alguien con un ministro, o sea, una visión muy cerrada. Ujú. Entonces fui a entrevista con la ministra y platicamos un montón y de un montón de cosas, o sea, fueron como 40 minutos de entrevista, o sea, de que, de absolutamente de todo, ¿no? De que obviamente de qué era lo que yo hacía, de qué era lo que me gustaba, pero después empezamos a hablar de novelas, de novelas clásicas, de política un poco, o sea, fue una plática una entrevista más bien que la tengo muy presente porque fue así como de, ya hay que callarnos, o sea, y hasta me dio pena con ella, le dije, es que ya me lo voy, o sea, tiene gente aquí afuera esperando, o sea, y me acuerdo que me sentí como, dije, qué padre ministra acaba de entrar con una apertura Claro. que yo no pensé que fuera a ver en un ministro, pero aún así yo no pensé que me fueran a llamar, o sea, dije, pero bueno, ya me conocía. Ya puedo decir que planiqué con un ministro. Claro. Y como a la semana fue que me habló el secretario particular de la ministra y me dijo, "Oye, es que la ministra te quiere invitar a trabajar en su equipo". Ujú. Y fue así como de, ¿qué? O sea, ¿es esto realidad? Pero me acuerdo muy bien que la ministra me dijo, vamos a trabajar mucho. Vamos a trabajar mucho y vamos a trabajar duro. ¿Te interesa? Y yo, sí. Ujú. Aparte, venía yo de trabajar, de ser secretario aunque sea de distrito, en tribunal militar, en tribunal colegiado. O sea, conocía yo lo que era la carga de trabajo. Claro. Pero sí, ella fue muy clara como de la expectativa que quería al menos de mí. Ok. Y así fue como yo, pues, entré a trabajar con ella. Y esa es la parte que yo siempre reconozco y que yo siempre destaco. O sea, ella me contrató sin conocerme, sin ninguna recomendación. O sea, yo creo que hasta ella creyó más en mí de lo que yo realmente creí que podía hacer yo en la corte. O sea, ella se la jugó Claro. a ciegas conmigo y eso es Wow. algo que no siempre se ve con los titulares. Mm. Claro. Sí, o sea, creo que y lo sigue haciendo a la fecha porque yo cuando lo fui a conocer igual llegué y fue como de, bueno, ya empezamos la entrevista, ya, y ella, no, no, pero a ver, siéntate, cuéntame, ¿y qué haces? ¿Y por qué yo? Y yo como de, ay, y cuéntame, ¿qué haces? ¿Y por qué esto? Y, o sea, pero ¿por qué te interesa lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Y qué crees que va a pasar? Es muy curiosa, ¿no? O sea, sí, está pregunta y pregunta y pregunta y cosas. Y una entrevista que yo tenía planeada de 40 minutos se fue a casi 2 horas. Y es muy curiosa y es muy bonito platicar con ella, ¿no? Pero, ¿y cómo fue tu experiencia? También interesante. Yo ya había tenido un acercamiento en la corte. Estuve trabajando en otra ponencia con el ministro Gutiérrez. Fue la primera vez que entré a trabajar ahí. Estuve con él varios años, como 5 aproximadamente, y después, en ese momento yo tuve como una sensación como una necesidad de tener un acercamiento con la gente. Como que de pronto sentí que, claro, el trabajo de la corte era muy valioso, pero que se quedaba de pronto en argumentaciones, en cosas más abstractas y sentí como esta inquietud de cómo baja eso a otras áreas, cómo se implementa en la vida de las personas, ¿no? Entonces, como que esa inquietud me llevó a aceptar un trabajo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Ok. como directora de área de derechos humanos
que sin duda fue, ahí encontré ese espacio, ¿no? Es tener este acercamiento con víctimas, ver su dolor, ¿no? Y ver también todo lo que hace falta institucionalmente, ¿no? Las carencias institucionales y trabajar a pesar de ellas para tratar de lograr algo distinto, ¿no? Y transformar por lo menos de alguna manera o permitirles retomar un proyecto de vida. Fue muy enriquecedora esa experiencia, la verdad. Y estaba justo yo trabajando ahí cuando a mí me buscan de la ponencia de la ministra, me llegó un mensaje. Para esto, yo no contesto llamadas, tirando cosas de números que no conozco. Ok. Y tenía llamadas y yo dije, pues, ¿quién me está llamando? Claro. Entonces después me llamó un mensaje y era la secretaria de la ministra diciéndome, te busco de parte de la ministra Ríos Farjat. Y me sorprendió mucho, porque dije, ¿por qué me buscan? Claro. Y ya después me dijo que si podíamos tener una llamada, hablé con ella y ya ahí fue que me dijo que si podía, pues, tenía el espacio para tener una entrevista con la ministra. Ya después supe, cuando ella estaba platicando con la ministra, porque me dijo, seguramente te preguntarás quién te recomendó, ¿no? O cómo llegaste aquí. Y fue justo porque el ministro le había compartido mi currículum. Pero la verdad que yo me sentía muy nerviosa cuando fui a la entrevista con ella porque nunca había tenido una entrevista propiamente con un ministro o ministra. Y entonces, o sea, era como, claro, con el coordinador, con la coordinadora, ¿no? Pero no propiamente. Entonces, cuando me citaron a, pues, tener una entrevista con la ministra, dije, claro. Pero sí me sentía muy nerviosa, muy intimidada por eso. Y entré con esos nervios a la entrevista, pero bueno, tú que ya la conoces, ¿no? La ministra es una persona muy amable y muy sencilla. Entonces, la verdad que eso me hizo sentir más tranquila cuando hablé con ella. Y también, pues, fue como esta plática que se va saliendo como a otros temas. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención fue, desde ahí, su visión de justicia. Ella me hizo frontalmente la pregunta de, ¿para ti qué es la justicia? Wow. Y comenzamos como a hablar sobre eso y ahí me di cuenta que compartíamos algo que yo siempre le he destacado mucho, que es pues poner en el centro siempre a las personas, ¿no? Ver más allá de que son expedientes, ¿no? Sino más bien son personas que vienen con sus dolores, con sus complicaciones, Claro. a solicitar algo y que tenemos que verlo con esa seriedad, pero no solo con esa seriedad, sino con esa sensibilidad. Y esa es como una parte que siempre le he agradecido mucho, pues, esa visión tan sensible de la justicia y que yo comparto con ella, ¿no? Entonces, pero desde ahí me sentí también como muy emocionada de conocerla, ¿no? Y de saber que pensaba así. Y también de saber, o sea, sí supe desde ese momento que a ella le gusta como el trabajo, pues, exhaustivo y que sí le gusta trabajar bastante y que eso espera de nosotras y de las personas que trabajan con ella, ¿no? Entonces, desde ahí sí, ella también no me contrató directamente como secretaria de estudio de cuenta, me contrató como secretaria auxiliar, pero cuando yo le pregunté que si había posibilidad de crecer en la ponencia, ella me dijo sí, pero yo siempre valoro, no solo el trabajo, el esfuerzo, sino también valoro permitirle crecer a la gente que ha estado más tiempo conmigo. Wow. En la medida en la que yo puedo confiar más en ese trabajo, ¿no? Que tienen más tiempo conmigo, busco que crezcan antes de que pueda crecer cualquier otra persona que va entrando, ¿no? Claro. Y eso también me gustó, la verdad. O sea, creo que es valorar el trabajo, el esfuerzo de las personas. Entonces, sí, así fue. Qué bonito. Sí. Pero ya adentrándonos un poco al trabajo de la ponencia, sé que ambos tuvieron esta experiencia judicial, o sea, anteriormente, y me gustaría preguntarles cómo era, o sea, ya cuando llegan a la corte y a la ponencia, ¿qué tan diferente fue a la experiencia que tenían? Bueno, tú ya estabas en la corte, pero tú habías estado en tribunales. ¿Cómo fue ese cambio y o sea, cómo se traducía el momento en el que llegan a una ponencia y ya tienes que empezar, pues, o sea, se reúnen al día siguiente de la toma de protesta y empiezan los trabajos? ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Y si ustedes también creen que necesitas como ese background o esa experiencia judicial antes de llegar a la Suprema Corte. Porque eso es algo que hemos hablado, ¿no? Vemos a la Corte como algo inalcanzable y alta,
necesitamos como esa experiencia anterior para poder trabajar ahí, o cómo fue su experiencia. Yo, yo no creo que se necesite una experiencia anterior propiamente jurisdiccional como únicamente. Ujú. Me parece que es como tribunal constitucional se ve enriquecido por distintas formas de ver y de entender el derecho. Ok. Eh, Obviamente es importante la visión jurisdiccional y los que somos de carrera a veces podemos ser muy orgullosos y decir, es que esa es la que importa, los que venimos de juzgado y que llegamos hasta allá arriba y claramente sirve y claramente le aportas mucho a la Suprema Corte. Pero también creo que ahí es muy valioso los que tienen una carrera académica o que tienen una carrera que han crecido propiamente ahí dentro de la Suprema Corte, o que tienen otro tipo de experiencia incluso de litigio. Ok. Todo las ponencias me parece que aportan algo de distintas formas de ver algo como central y desde distintas perspectivas. Y eso también es algo que me gusta mucho de la ponencia. Por ejemplo, Juan Jaime ha crecido en la Corte. Irlanda tiene la experiencia que tiene en la CEAP, yo que vengo de carrera judicial, y hay otros compañeros que vienen de otros lados, y por eso es una ponencia que a mí me gusta decir que son como muy rica, pues, porque tenemos muchas formas de aportar de cómo hemos vivido el derecho. Mm. Y el trabajo claramente en la corte a un tribunal es muy distinto. De entrada porque si bien juzgas normas en los tribunales, lo cierto es que el 95% de los casos estás juzgando hechos. Son cuestiones de legalidad. Al menos en mi experiencia en un tribunal colegiado penal, son muy pocas las veces que tienen la oportunidad de pronunciarte Ok. sobre la constitucionalidad de una norma. Mm. Entonces, sí es, desde ahí cambia lo que vas a hacer y las necesidades hacia tu jefe. Ok. Porque al final nosotros como secretarios tratamos de brindarles el material, las ideas, la investigación, nuestra propia experiencia para que ellos tomen la mejor decisión con nuestra opinión, pero que ellos tomen al final la mejor decisión, y las necesidades son muy distintas a un magistrado lo que necesita para resolver a lo que necesita un ministro para resolver. Pero claramente ayuda muchísimo esta experiencia que se tenga en tribunales. Ok. ¿Y tú, cómo fue tu experiencia? ¿Cuál es como tu perspectiva más bien? Sí, pues yo ya había tenido experiencia en la corte, pero el trabajo en la ponencia es muy distinto también, que creo que eso pasa en general en todas las ponencias, también va de la mano el estilo que tiene cada ministro o ministra para trabajar. Y algo que también estuvo muy curioso es que la ministra cuando a mí me contrata porque ella quería a alguien penalista. Yo había trabajado mucho en temas de derecho penal, ¿no? Entonces dije, ella me dice, bueno, ¿sabes penal? Sí, bueno, excelente. Entonces me contrata así y después, pues, estaba haciendo ella ajustes en su equipo y entonces habían estos asuntos en materia familiar, materia civil, que de pronto no sabía ella como con quién trabajar, y entonces como que yo creo que experimentó y dijo, pásenlo a Irlanda. Entonces me pasaron algunos asuntos familiares y civil que no era la materia que yo había trabajado anteriormente. Y de pronto ya terminé trabajando esos temas, más que otra cosa, ¿no? Y eso también es algo que yo le agradezco mucho, se lo he agradecido personalmente, ¿no? Pero la capacidad que tiene de ver, que lo adelantaba un poco Ramón, ¿no? Como de ver y de confiar en nosotros, probablemente más de lo que nosotras confiamos en nosotras mismas. Y ver, sobre todo, como la capacidad que ella tuvo de ver que yo podía abrirme a trabajar otras materias y a encontrar incluso, porque me pasó, encontrar mucha más pasión por esas materias que por la que la han estado trabajando antes. Pues, o sea, retomando esto que decías de irte como a otras materias y descubrirlas, o sea, creo que es muy importante porque en mi experiencia tengo muchos profesores que les preguntas, te están dando mercantil y tú le preguntas, bueno, pero esto se relaciona tal vez con sucesiones, ¿no? O con algo de obligaciones. Y me ha tocado ver profesores que sí se cierran y dicen, a ver, no, yo soy mercantilista y hasta ahí les no me preguntes de nada más, ¿no? Pero creo que en cualquier espacio, aunque sea privado o ya en un tribunal,
o en la corte, es importante tener el ser multidisciplinario, no solo con las ramas del derecho, sino también con otras disciplinas, ¿no? La economía, la ciencia política, ese tipo de cosas. ¿Ustedes han visto o han trabajado o cómo viven esa parte de la multidisciplinariedad que debe de tener en derecho, específicamente en la ponencia o en los asuntos que han revisado? Sí, claro. Yo me acuerdo muy bien también de cuando se estaba empezando a como integrar el equipo, que yo en mi cabeza, por comentarios o por cómo trabajaban otras ponencias, era como hay secretarios que ven sala Mm, y hay secretarios que solo ven pleno. Y es así como dos mundos aparte. mm, Y la ministra dijo, no, o sea, yo quiero que mis secretarios vean pleno y vean sala. mm, Entonces, desde ahí es como de, a ver, ¿qué? O sea, ¿por qué no sigue la forma tradicional de trabajar? mm, Y no solo es como tú te dices especialista en algo, no, pero también quiero que veas esto y que explores esta parte. Entonces, este es un retos que nos ha aventado la ministra mm, y que hemos salido avante a base de seguir su ejemplo de trabajar. mm, Pero sí ha sido súper padre porque te descubres de entrada que eres capaz de afrontar, y esto está más allá de temas de trabajo, mm. de retos o de temas que tú dices, ¿cómo carajos voy a hacer esto? O sea, ¿por qué me está poniendo esto si yo no, si mi materia está en otro campo, ¿no? Y pues tu cerebro empieza así como a trabajar, a decir, ok, tengo que hacerlo así, tengo experiencia, voy a echar mano de esto, pero tengo que investigar, tengo que aprender, tengo que buscarle. Mm, Y eso es algo que te hace como muy, muy versátil, al menos para mí en términos como hasta mentales, ok. de esta forma de cómo trabaja la ministra, nos hace, me ha hecho a mí como que mi cerebro sea más amplio. Mm, Y eso me lo llevo no solo en el trabajo, sino como para otros aspectos de mi vida y de poder decir que no es que yo solo sea una cosa. Yo no solo soy penalista como ya, sino puedo, y yo no solo soy secretario de sala, también veo pleno y también veo estos otros temas, también veo asuntos de acciones, controversias, o sea, lo que sean las necesidades. mm, Y eso ayuda mucho porque después cuando regresas a tu materia, dices, ah, pero es que yo ya traigo otros conocimientos de otra rama del derecho sí. que vi, no sé, en una acción o que vi en una controversia. Entonces, eso es bien padre porque yo siento que es como si te trajéramos una mochila cargando con conocimientos y le vas echando de un montón de cosas, pues, o sea, de muchos y todo eso, adelante en la vida te va a ser muy útil para lo que queramos hacer. Claro, claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues ya adelantaba, ¿no? Como el Claro. tener que cambiar de materia completamente. Em, pero sí creo que también algo que es muy interesante de cómo en el proceso de construcción de los asuntos, ¿no? De los proyectos, es que a la ministra le gusta que tengamos como esta perspectiva también comparada de las cosas, ¿no? Que no nos quedemos solo con lo que se está diciendo en la corte. Y algo muy importante es que no solo perspectiva comparada en cuanto a qué han dicho otros tribunales, que eso también enriquece mucho, pero también sobre la realidad, qué está pasando en la realidad, ¿no? Y entonces ella es mucho de que nos alleguemos también de datos duros, ¿no? De estadística, de ver cómo está la situación y sobre todo de pensar al momento de hacerle una propuesta, cómo esa realidad se va a ver afectada por esa propuesta, ¿no? Si se va a desajustar, si se va a mejorar. Y entonces, como esa parte también ha sido muy interesante, como de meter otras cosas ajenas propiamente al tema jurídico, ¿no? Claro. Para la construcción de asuntos de proyectos, se llaman. Y también algo que es muy interesante del trabajo en la ponencia es cómo desarrollas otras habilidades. Por ejemplo, ella le importa mucho la cuenta oral y una cuenta oral que sea precisa, que sea estructurada, que sea clara y que no se alarga, ¿no? Entonces, como que acostumbrarnos a decir, tienes 4 minutos para explicarme este asunto, que a lo mejor son tomos y tomos y tomos,
Entonces, acomodar tus ideas para poderlo expresar, también eso ha sido un reto, pero muy interesante. O sea, creo que deberíamos Te desarrollar sirve, mucho. y te sirve para muchas cosas. O sea, la cuenta oral es bien importante porque de cómo estructuras en tu cabeza en algo que tienes que se ve súper complicado y hacerlo claro y hacerlo conciso. Claro. También algo que a mí me ha gustado mucho y que lo implementé yo el año pasado que estudié para el examen de juez es cómo la ministra estudia los asuntos y cómo estudia los casos, cómo es exhaustiva ella en ese estudio que ella hace y que yo al momento de estudiar para el examen lo repliqué y fue como sumamente provechoso. Ok. Eso es también súper importante. ¿Cómo ha sido el reto de escribir con ella? O sea, de tener que presentarle algo escrito, porque, o sea, he visto, o sea, con la experiencia de escribir la entrevista y la manera en la que ella escribe y se expresa, es poetiza además. Ella me hablaba mucho de que le gustaba, o sea, recomendaba leer novelas porque le gustaba esta parte de desarrollar cómo puedes tú describir o escribir un sentimiento o algo como que es tan subjetivo y humano a través de palabras. ¿Cómo ha sido para ustedes el escribir para ella y qué han aprendido de eso? Porque creo que ha habido muchas lecciones al respecto. Ujú. No, yo diría que de mis mayores aprendizajes están ahí, con ella. Yo llegué a esa ponencia pensando que sabía escribir bien, ¿no? y sintiéndome de alguna manera segura frente a la forma en la que expresaba las ideas. Y si yo veo lo primero que yo escribí cuando recién entré, a lo último que le pude haber presentado, ¿no? Veo una diferencia diametral en la forma de expresar las cosas. Y la verdad que lo valoro mucho. Es que en todo en general, no, la ministra, como uno de los principios, siento que es la claridad para decir las cosas. Y entonces, como algo que a mí me ha ayudado mucho es a quitar muchas palabras que están innecesarias. Que justo ella dice, como entre más lo pongas, ¿no? Pues le restas claridad, ¿no? Y lo haces más complejo. Y eso es verdad. Como este ejercicio de por ejemplo, no sé, una nota que se tiene que circular y son 4 hojas las que le presento y me dice, muy bien, solo hazla más corta, ¿no? Y la quiero en dos cuartillas, entonces eliminar 4, o sea, de eliminar 2 para que queden estas otras 2, es todo un ejercicio, pues, ¿no? De síntesis, de claridad, y la verdad que ella sí es muy minuciosa en la forma en la que se escriben los proyectos, que eso es algo que yo no había visto nunca como en ninguna otra persona titular de un órgano jurisdiccional y que le valoro mucho y tiene toda la razón de ser porque dice, escribimos para la gente, para las personas, para, para que la ciudadanía entienda lo que está resolviendo la Corte, no nos escribimos entre nosotros, nada más. Y entonces eso me parece también muy valioso y como este compromiso que tiene con la justicia abierta, que se refleja desde estas cuestiones de cómo acomodas las palabras, cómo lo haces más claro, más sencillo. Eso la verdad que ha sido todo un aprendizaje y mucho trabajo. Me informé. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Ramón? Igual, primero trabajar con una ministra que además es poetisa, ya por ahí trae ese... Es un reto. Es un reto, pero también, pues como decir, Irlanda, yo nunca me había puesto a pensar en cómo escribimos. Y es algo como que ahora lo digo, es tan básico. O sea, que no te pongas a pensar que estás escribiendo de manera correcta. Es de ahí también otra cosa que a mí me volvió la cabeza con ella. Y es que no judicialicen el lenguaje. Y porque pues yo llegaba, ¿no? Y empezar a escribir como estaba acostumbrado a escribir, que nunca nadie me había dicho nada. O sea, y decía, es que esta palabra, ¿qué? Esto no lo uses, esto quítalo, esto deshástelo. Y una sentencia no tiene que ser este documento súper ceremonioso, con palabras que no te entienden, palabras rebuscadas, o con párrafos larguísimos, en que la idea ni siquiera está clara, porque entonces no sirve de nada lo que estás poniendo si la gente no te va a entender y no te va a entender a la primera. Un poco que siempre nos decía como, imagínense que se lo están explicando a unos alumnos de secundaria.
que se le estaba explicando a su vecino que no es abogado y que no tiene absolutamente nada que hacer. O sea, esa preocupación de ella por escribir de la forma más clara posible que todas las personas que sepan leer, no importa si son abogados, licenciados, maestros, etcétera, te puedan entender. Okay. Y eso creo que para mí ha sido un replanteamiento también de lo que es la justicia abierta. Porque a veces tenemos como muchos conceptos y muchas ideas de lo que es la justicia abierta. Y honestamente yo nunca me había puesto a pensar que la justicia abierta lo primerito es que debe de ser entendible lo que estás haciendo. Claro, claro. Y bueno, ahora me gustaría preguntarles sobre algún proyecto, alguna sentencia, más bien, en la que haya trabajado y que tenga como que sea como un recuerdo para ustedes, que haya sido como una sentencia que recuerden tal vez con cariño, tal vez que haya sido pues su favorita, no sé, algo que tenga como algo especial para ustedes. Pues hay varias, la verdad que, o sea, todas tienen algo, ¿no? Porque al final, no solo el esfuerzo que uno pone, ¿no? Para tratar de resolver las cosas, pero sobre todo por el impacto que pueden llegar a tener en las personas. Claro. Pero si tuviera que decir de una, yo hablaría de un amparo en revisión que tiene que ver con desaparición forzada de personas, que también lo que me parece muy valioso de esa sentencia es que terminó siendo un documento también muy sensible para las víctimas y que esa era una de las preocupaciones pues más importantes para la ministra, ¿no? Es una grave violación a derechos humanos y por lo menos en la ponencia era la primera vez que nos pronunciábamos sobre el tema. Son pocas las sentencias que de todas formas emitió la Corte sobre el tema a pesar de la gran cantidad de personas que están en esa situación. Pero hay varias cuestiones que me parecen memorables de esa sentencia, ¿no? La primera es que en ese asunto, por ejemplo, la ministra hicieron una protesta, ¿no? Las familiares de las víctimas que además tenían años sin poder recibir una resolución que permitiera que por lo menos trataran de avanzarse las investigaciones por un lado, que se buscara a sus familiares por otro lado, y entonces estaban fuera de la corte y la ministra las recibió a las familiares, directamente les recibió los documentos que iban a presentar, que eso a mí me parece muy valioso. Pocas veces se ve que existe ese acercamiento tan directo con las víctimas. Y en esa medida también la ministra nos pidió mucho escucharles. Entonces fue un trabajo que estuvimos haciendo Juan Jaime y yo, ¿no? De acercarnos con el abogado, con las víctimas, escuchar lo que ellas necesitaban. Sí. Y tomarlo en cuenta también al momento de elaborar la resolución, que además tiene una complejidad técnica, que eso también fue importante, como la ministra dijo, a ver, tengo conciencia de que está esa complejidad técnica, pero vale la pena intentar presentar un proyecto a la sala que vaya al fondo, que establezca todas estas medidas de reparación integral y entonces así lo trabajamos, ¿no? Esa era una convicción que yo tenía, pero claro que pues la última decisión siempre es la del titular o la titular, entonces eso le aprecio mucho a la ministra que ya tuvo esa claridad de decir, no importa que está este tema técnico, procesal, que es complejo, ¿no? No nos lo vamos a brincar, pero hay que argumentar y vale la pena hacer un pronunciamiento de fondo. Okay. Entonces lo trabajamos y me parece que quedó pues una buena sentencia, buenos lineamientos que pueden servir a otras autoridades judiciales. Ahí básicamente abordamos dos temas. ¿Cuál es el estándar probatorio para tener por acreditada la desaparición forzada en el juicio de amparo como una violación a derechos humanos? Y el otro tema importante era el tema de si puedes establecer medidas de reparación integral en el juicio de amparo, que este siempre ha sido un tema muy debatido en general, como cuando hablamos de amparo, ¿no? Si el amparo solo sirve para restituir, como lo dice la ley de amparo, o sea, desde una visión como muy formalista, o si el amparo realmente y su propia vocación es reparar a las personas, ¿no? Y ahí pudimos establecer por lo menos, no en términos generales, pero por lo menos cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada, que
sí es posible establecer estas medidas de reparación integral que atiendan o que busquen, pues, por ejemplo, atender cuestiones de salud médica, psicológica, compensaciones económicas, disculpas públicas, que termina siendo muy relevante para las víctimas y para que puedan retomar su proyecto de vida. Entonces, me parece que es una buena sentencia por eso y también una buena sentencia por lo sensible que es. Hay una parte en la sentencia en donde se dice que pues, la Corte no puede ser ajena al profundo dolor que sienten los familiares de las personas desaparecidas. Entonces, ese lenguaje incluso también en la sentencia, creo que es muy valioso que el alto tribunal, ¿no?, emita una resolución con ese lenguaje también y con esa sensibilidad. Entonces, destacaría esa, Wow, por esa razón. padrísimo. ¿Y tú? Hay una contradicción de criterios que también va muy de la mano de las víctimas sobre la interpretación que se le estaba dando a una disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y era relativo a si las víctimas pueden interponer recurso de apelación si el Ministerio Público no lo hace. El código establecía que solo el Ministerio Público podía apelar ciertas determinaciones. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, a ver, cómo si las víctimas han luchado, porque ha sido una lucha de las víctimas, Sí. por que se les reconozca como una parte procesal por sí mismas y no como a la sombra o de la mano del Ministerio Público. Y el Código Nacional, que es relativamente nuevo y que sirve a un sistema penal que también tiene vocación de protección de derechos humanos, haya dejado de lado esto. Entonces, la interpretación que se le dio fue, las víctimas no necesitan del Ministerio Público para poderlo apelar. Ellas, si las invitas a la mesa como parte procesal, después no las puedes quitar de la misma cuando quieren impugnar una decisión que ellos consideren que no les es la más benéfica o que pudieran haber obtenido más. Entonces, esa parte me parece que al momento en el que reconfiguramos de cierta manera el sistema de impugnaciones en el sistema penal acusatorio para darle voz a las víctimas, me parece súper importante, porque ahora sí realmente dotas de contenido a las víctimas y que puedan estar de que puedan ser realmente escuchadas en el sistema penal, con todo lo que implica, con toda la posibilidad de probar, de impugnar, de alegar, etc. ¿Y qué tan grande fue el reto de y tratar de convencer o de persuadir de que esa era como la cuestión, ¿no? En que las víctimas y las personas estuvieran como al centro y que tuvieran acceso a eso. ¿Qué tan difícil fue? Creo que en eso, al menos primero, cuando proyectas al primero, tú como secretario que tienes que convencer es a tu jefe Ujú. y de que la propuesta que tú la hagas, él la haga suya. Mm. En ese caso no tuve, o sea, la ministra lo respaldó esa postura y al momento de presentar en la sala no tuvimos el mayor, a diferencia de otros casos que pueden llegar a ser debatibles, Ujú. creo que está tan clara en la sentencia justamente que todos los demás ministros y los compañeros secretarios nos entendieron a la perfección de qué era lo que estábamos haciendo y cuál era lo benéfico y el impacto que iba a tener esta decisión en el sistema penal. Wow. Padrísimo también. Sí, o sea, ambas cosas son muy interesantes y creo que, o sea, lo que tienen en común es que ven hacia las personas. No están pensando en sí como en los tecnicismos o en la parte como jurídica, están pensando en la ciudadanía y en las personas en las que va a impactar lo que está pasando. Y creo que eso es algo muy común de esta conversación que hemos tenido. Las personas, en su experiencia, como es el reto y que la ministra es una persona muy humana y que ustedes se pueden identificar con ella, pero también pueden tener esa accesibilidad de hablar con ella. ¿Cuál sería para ustedes la lección más grande que han tenido trabajando en la ponencia de la ministra? Que es una pregunta muy interesante, pero yo creo que hay varias. Ok, Que me parecería difícil como dejarlo en una sola. ok. La primera lección, yo creo, sería como la importancia de los hechos, de los hechos en los proyectos, por ejemplo. Hay distintas formas de redactar los proyectos, ¿no? Y distintos estilos.
se ha tratado más o menos de uniformar ahora que entró el tema del precedente único, ¿no? De la jurisprudencia por precedente único, para facilitar las cosas, pero cada ponencia de todas formas tiene su forma de presentar proyectos, ¿no? Y algunos comienzan los proyectos hablando de la presentación de la demanda de amparo y de ahí ya lo van como bajando. Okay. Y la ministra es todo lo contrario. O sea, la ministra tienes que iniciar con qué pasó, ¿no? Y ella dice, es que esa es la mejor manera de acercarse a los asuntos. Antes de hablar de cuál es el problema jurídico, de qué es lo que vamos a resolver, tenemos que tener claro qué pasó, qué hizo que el asunto tuviera que llegar hasta la corte. Y tenemos que hacerlo de manera lineal. Entonces es empezar con estos son los hechos, ¿no? Esto pasó y esto llevó a que la persona promoviera tal cosa, ¿no? Y que después se inconformara en tal recurso y que hiciera esto. Y así es como nos lleva. Entonces como esa manera de contar las cosas, creo que para mí ha sido como una de las más grandes enseñanzas y que tiene razón de ser más allá de un tema de estilo. Hay algo que una vez ella me dijo que me explotó la cabeza y lo sigo reflexionando, ¿no? Ella me decía, es que la justicia es más que otra cosa intuitiva. Uno lo sabe, ¿no? Te puedes dar cuenta de que es justo y que no es justo. Y dice, las normas nos sirven para tratar de ponerle como límites a la subjetividad, ¿no? de nuestra determinación. Pero para eso sirve, no para descubrir en las normas la justicia. Wow. Y entonces a mí eso me parece extraordinario, ¿no? Pero justo pienso que en esa medida, el incluso tener el cuidado de en un proyecto desarrollarlo así y tener claridad de los hechos, de qué pasó, es que sí es cierto que desde los hechos puedes descubrir dónde estuvo mal algo, ¿no? Dónde estuvo la injusticia propiamente, antes de ver incluso la argumentación que hacen valer las partes del problema que finalmente se va a tener que resolver. Entonces, diría que esa la pondría a lo mejor en la mayor enseñanza, pero hay múltiples, hay muchas cosas que he podido aprender ahí, pero esa creo que... Wow, no, padrísimo. Sí, no. En el caso, también, obviamente son varias, Okay. pero como la mayor enseñanza es comprometerte con la función de la forma en la que ella lo hace. Yo creo que es una mujer sumamente comprometida y que sabe la responsabilidad del cargo que tiene y que aspira a la excelencia. Y eso es algo que a mí se me ha quedado súper marcado, de que es que yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Yo quiero tener ese nivel de compromiso que ella tiene con la función que nosotros realizamos y que no es otra cosa ni para gloria propia ni nada, sino simplemente para poderle brindar a las personas. Y ahora que se habla mucho de eso, ¿no? De qué hace y de qué sirve la labor de los jueces, pues está ahí, ¿no? De realmente esforzarte y, si no ser excelente, aspirar a la excelencia. Y eso es algo con lo que yo siempre me voy a quedar. Como somos servidores públicos, tenemos que servir al público de la mejor manera que podamos y con el mayor esfuerzo posible.